continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Continuamos con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Siempre un gusto recibir a quienes han sido los pioneros del trabajo en telecomunicaciones, de la radiodifusión, de la televisión en nuestro país. Y claro, cómo no agradecer todo aquello que hizo el ingeniero Jaime Guerrero cuando fue ministro de Telecomunicaciones, cuando se pudieron encontrar las frecuencias por las cuales emitir la señal a través de la radio de la Asamblea Nacional. Recibimos a nuestro siguiente invitado, el ingeniero Jaime Guerrero, exministro de Telecomunicaciones. Qué gusto tenerlo aquí. Tuvo que dejar de ser ministro para tenerlo aquí, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no venía antes? No, las ocupaciones. Muchas gracias. Sí, siempre es grato recibir estas invitaciones. Y sí, pues uno de ministro de Estado, yo estuve ministro y secretario de Estado 7 años, imagínese usted, y créame que el tiempo no alcanza, pero ahora pues alcanza un poquito más, así que qué gusto de estar aquí. Qué bueno, y aprovechamos de su presencia y de esta invitación que le hicimos y que usted la aceptó, ingeniero, porque el gobierno central se apresta a enviar un proyecto de código orgánico, se lo ha denominado, de la economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación. Para no hacerlo muy largo el título, se llama Ingenios. Pero para ello se necesita, se manifiesta ya en los borradores que conocemos de este proyecto de código, que haya centros o infocentros en el mayor número posible distribuidos en todo el país. La capacidad del Ecuador, el desarrollo tecnológico de nuestro país, la capacidad del ser humano, va a permitir que este código sea realidad. ¿Cómo se lo debe esperar? Bueno, en este momento es posible que sea una realidad, porque ya vemos casos en los infocentros de personas que utilizando la tecnología han montado su propia empresa. Acabo de investigar un caso la semana pasada maravilloso, muy cerca de Quito, de una señora que aprendiendo a usar la computadora, porque no sabía, una persona que vive en un área rural, comenzó a aprender a manejarla, después comenzó a investigar y ahora ella hace figuras en Fomix, en este material tan dúctil, tan maleable, y tiene su propia empresa. De estos casos ya hay muchos en el Ecuador. ¿Gracias a los infocentros? Gracias a los infocentros. Y esto no hubiera sido posible no solamente por los infocentros. El infocentro es una etapa más del romper el analfabetismo digital. Lo primero que hubo que hacer era sembrar al país de fibra óptica. Esta fibra óptica, estas carreteras que no se ven, estas marañas que están o debajo o encima de la tierra en postes. Y para darle solamente una cifra a la ciudadanía, cuando empezamos en el gobierno había 3.500 kilómetros de fibra óptica y al cerrar mi gestión ya existían 35.000 kilómetros de fibra óptica, es decir, todo el Ecuador enmarañado en una red de conocimiento potencial. Pero todavía no es suficiente, ¿no? Todavía no es suficiente, falta un poco más, entiendo que se ha avanzado en este tema. Después de eso se puso las herramientas tecnológicas, es decir, primero la carretera, después, ¿en qué vamos a enchufar esa gran carretera del conocimiento? En computadoras. ¿Cómo hacemos si las computadoras son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas rurales, ciudadanos pobres, ciudadanos que no tienen, a veces le tenían hasta miedo a una computadora? Entonces creamos los infocentros, que es todo un ecosistema, donde hay alguien que le explica, donde hay alguien que con paciencia les lleva a los niños, a los adultos mayores. La tercera fase ya es la fase de la innovación, que es a la fase que vamos, la fase de la productividad, la fase de mejorar nuestra vida a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y obviamente habrá que seguir montando infocentros. Nosotros dejamos 491 infocentros, habrá que seguir montando hasta que haya uno en cada junta parroquial, un gobierno parroquial por lo menos, y habrá que ir gestionando el conocimiento a través de esta herramienta. La herramienta es la base, el conocimiento es el objetivo final. Dos inquietudes. La una relacionada con la fibra óptica, porque hace poquito nada más Rafael Roldán nos contaba parte de la historia que se tuvo que superar para traer la fibra óptica al país. Pasaba, decía él, por frente de Santa Elena, pero para llevarlo a Punta Carnero había que hacer no solamente la gestión, sino tener una verdadera política de Estado para que eso se pueda facilitar. Ya está en territorio, ya está en el país, falta todavía algunos puntos por llegar a esta fibra óptica, que ¿por qué no ha llegado todavía? Bueno, Rafael lo ha dicho claramente, era falta de gestión público-privada. Es decir, no todo lo tiene que hacer el Estado o no todo lo tiene que hacer la empresa privada. La empresa privada
muchas veces se siente temerosa de hacer cosas si no es apoyada por un Estado o por un gobierno. ¿Cómo usted invierte si no sabe que en el Ecuador hay la seguridad para invertir? Ajá. Eso es una realidad, eso es una verdad. Durante nuestra administración hubo la confianza para poder invertir y hubo un cable submarino más que ya en estos momentos está conectado y en pruebas cerca de la ciudad de Manta, que atraviesa todo el Océano Pacífico y se conecta. Este siguiente cable permitirá al Ecuador no quedar atrás de la tecnología y poder alimentar toda esta tecnología que viene, toda esta información que viene también con esta tecnología de afuera del país, y permitirá que el Ecuador por los próximos 10 o 20 años tenga la suficiente conectividad internacional. Pero esto es un tema de confianza. Los empresarios confían en la palabra de un ministro, confían en la palabra de un gobierno y hacen esta inversión millonaria. El Estado también en otras cosas la hace, como en el caso de las hidroeléctricas, y esta conjunción público-privada de buena manera, de manera armónica, hace que sea posible el desarrollo de un país. Esa es una virtud. Y lo otro, el analfabetismo digital, que usted lo pronunció hace un instante y que además nosotros lo hemos puesto como presentación de este segmento. ¿Cuánto analfabetismo digital todavía tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas? Bueno, la última estadística registrada a principios de este año registraba un 14% de analfabetismo digital, debe estar un poco menos, pero cuando empezamos el gobierno había más del 30% de analfabetismo digital. Es decir, hemos bajado, de acuerdo al informe del señor presidente de la Nación, hemos bajado 19 puntos en analfabetismo digital, que es muy bueno, no es perfecto. Hubieron planes muy agresivos, hoy estos planes algunos han continuado y otros no. ¿Cómo cuáles? Hubo un plan de aulas móviles, que eran camiones con tecnología que iban a los pueblitos. Decidimos implementar esta tecnología, eran camiones que se conectaban por satélite, el satélite era un poco costoso, pero eso versus no hacer nada en esos años era la disyuntiva. Ese plan ya se terminó porque en este momento ya, donde antes había aulas móviles, en esa mayoría de sitios ahora hay infocentros o ya hay fibra óptica para conectar al internet. Pero es un plan que en su momento dio un resultado muy positivo. Y yo creo que estos planes tienen que irse innovando, tienen que encontrarse otros planes que hagan que haya un desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, en países como Colombia, los ciertos entes públicos, los ciudadanos, funcionarios públicos, trabajan un día a la semana en su casa. Entonces evitan contaminación para venir al sitio de trabajo, son supervisados por sus líneas de control. Pero qué interesante alternativa, es muy interesante, y entonces eso es un uso de la tecnología que nos hace más productivos, y en el caso que yo he conversado, porque tengo también, gracias a Dios, una asesoría en Colombia, al Ministerio de Tecnologías de Información en Colombia en este momento, y he conversado con los ciudadanos, los funcionarios del Ministerio, del MINTIC, y me dicen, mire, qué gusto, porque yo soy madre, tengo una hija pequeña y hago mi trabajo, le reporto por alguna aplicación a mi supervisora, cumplo un objetivo que me lo he trazado este día y este día no voy, tengo este día para no ir al sitio de trabajo porque el trabajo lo puedo hacer en mi casa. Entonces, todo ese tipo de cosas ya hay que irlas, van avanzando, evolucionando, ¿no? No teníamos antes los problemas de tráfico que son caóticos en ciudades grandes como Quito, no teníamos problemas de ciberbullying, que son cosas nuevas que han salido, ¿no? Y esos son problemas que tendremos que ir combatiendo y mejorando también nuestra vida a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero como lo decíamos hace un instante cuando conversábamos con Rafael Roldán, tampoco que nos vayamos al otro extremo en no salir de casa y en olvidarnos del mundo y meternos tan solo en la máquina. En eso hay que tener por siempre mucho cuidado. El número de computadoras que existen en el país, el número de instrumentos tecnológicos, ¿también abona para que vaya disminuyendo el nivel de analfabetismo digital en el Ecuador, ingeniero? Por supuesto que sí. Abona en mucho el número no solamente de computadoras, no solamente de equipo tecnológico, también el número de celulares inteligentes. Y se diseñó una política en la cual los smartphones o celulares inteligentes, que prácticamente es una computadora en la mano, chiquitico, puedan ser lo suficientemente accesibles a la población para que no tenga uno que comprarse una computadora, sino que desde un terminal, de una tablet o de una phablet o de un teléfono inteligente, de costo adecuado, de costo medio o bajo, pueda la persona realizar ciertas actividades, por ejemplo, comprar un pasaje, pagar los impuestos, hacer una serie de cosas que evite que se traslade y haga una larga fila y facilitar la vida de los ciudadanos. No solamente son las computadoras,
En este momento la tendencia mayor es hacia los dispositivos móviles y el gran desafío es lograr que los dispositivos móviles tengan un costo que permita que la mayoría de los ciudadanos accedan a él. Este es un desafío importante, los costos han ido bajando, la tecnología ha ido mejorando. Hoy en día en un terminal de gama media podemos hacer casi todas las transacciones sin ningún problema, pero esto tiene que seguir evolucionando y el gobierno y el Estado tienen que seguir tratando de impulsar a que esto se dé, lejos de hacer una política quizás que sea de restringir, más bien de permitir, porque esto se multiplica varias veces en el beneficio y en el bienestar ciudadano. Porque hace algunos meses se dijo no computadoras o no teléfonos móviles en el colegio, por ejemplo. Pero claro, porque se pensaba que iba a haber un mal uso. Pero todo depende de la instrucción, de la orientación que se le dé al chico para que esos instrumentos sean más bien de buen uso, buen aprovechamiento en la educación. El uso de los aparatos, de lo que ustedes conocen, ingeniero, es el óptimo porque muchas veces caemos en la tentación de comprar un aparato que apenas lo sabemos manejar porque está de moda. ¿Ha habido una medición, ha habido recomendaciones importantes para que se justifique la compra de un aparato que no cuesta centavos, cuestan cientos de dólares? Este es un tema de educación, nuevamente. Entonces, en educación nosotros hicimos 3 programas. El programa de Infocentros, que ya lo hemos hablado y lo conocen bastante bien los ciudadanos y ciudadanas. Teníamos el programa de conectividad escolar, es decir, el ministerio que estaba a mi cargo se encargaba de equipar las escuelas y colegios con computadoras y con internet y con programas y aplicaciones dedicados a la educación. Y el tercer programa era el de aulas móviles, donde se daba una inducción muy rápida sobre el uso de las tecnologías. Entonces, no todo es poner la tecnología. En estos 3 programas todo era complementario y todo era un programa completo y complejo de adaptación y de información hacia el ciudadano. Yo le doy solamente un ejemplo. A ver. En los infocentros hay una herramienta clave que es el administrador del infocentro o administradora. Esta persona es una persona vital, maravillosa, está en territorio. Primero pertenece al territorio. Por política dijimos, esta persona, si está en el Retiro, en la provincia del Oro, el Infocentro, esa persona tiene que ser del Retiro. Claro, para que conozca además conoce su comunidad. A la gente. Sí. Segundo, es la mejor capacitada de todo el área, se hacía un proceso de selección. Y tercero, esta persona administra todo el tiempo de acuerdo a las necesidades del Infocentro. Abre, no necesariamente abre a las 8 y cierra a las 4. A veces hay poblaciones de pescadores, por ejemplo, que salen a pescar y regresan recién al mediodía o en la tarde, entonces abre desde esa hora hasta las 9 de la noche. Y estos horarios eran de esta forma flexible. Pero lo más importante, lo más interesante, si esta persona ve que está vacío el Infocentro y los niños están jugando, les deja jugar. No les prohíbe. No, porque jugando también se aprende. Pero si están jugando y hay niños esperando para hacer sus deberes o para hacer un trabajo de investigación, les dice, bueno, niñito, levántate por favor porque tu compañero quiere hacer su deber. Y de esto sacamos una estadística que la presentamos a nivel del gobierno y la estadística nos resultó muy interesante y decía que la gran mayoría de personas que usaban las TICs en el área rural la utilizaban para investigar, para capacitarse, para informarse, para leer correo electrónico y en quinto o sexto lugar para distraerse, que es una información contraria a lo que está pasando en el mundo. Sí. Y nosotros quedamos muy satisfechos con esta estadística porque dijimos, está funcionando lo que habíamos diseñado. Entonces, el gobierno, el Estado, debe propender a que haya este tipo de políticas porque estas políticas finalmente hacen que el ciudadano utilice las tecnologías de información y comunicación para cosas buenas. Porque todo se puede usar para cosas buenas o para cosas malas, ¿no es cierto? Se dijo hace un instante acá, no es la máquina, es el ser humano el que le hace bien o mal a esa herramienta. De la experiencia en el ministerio, ingeniero, ¿cuáles son las zonas en donde se dificulta este trabajo en materia de tecnología, de desarrollo de la computación, por citarlo de alguna manera? Bueno, por lo general las zonas que se determinaron en los estudios fueron zonas donde haya problemas, primero, de ruralidad. Es decir, la ruralidad ya es un problema. Es decir, el ser urbano tiene acceso a las tecnologías. Usted ve las estadísticas, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, tienen acceso. Hay cybers. Pero ya usted se va un poquito más lejos, sale de las ciudades grandes y ya tiene problemas serios en conectarse. Entonces, grave problema que lo diagnosticamos en el año 2007, la ruralidad.
Segundo problema, la ¿Servicios básicos de pronto, ubicación, como la luz? la ubicación, no, más bien ahí más bien el los Ministerio baches de Electricidad hizo un trabajo maravilloso para equipar con electricidad, que había algunas aulas sin electricidad antes de que nosotros lleguemos. Ya. Hubo una gran coordinación entre el compañero ministro de Electricidad y quien habla. El segundo problema era la dispersión geográfica. Es decir, mientras más dispersión hay, es más difícil llegar. O sea, si hay una comunidad más pequeña y más alejada, esa comunidad más pequeña y más alejada tiene menos posibilidad de tener tecnología que la que está más cerca y es más grande. Así es. Y la tercera era una barrera de edades. ¿Así? Sí. Las personas que utilizan nativamente las tecnologías de comunicación e información son por lo general personas de escuela hasta menos de 30 años. Ya las personas de más de 30 años ya se resisten porque no son lo que se denomina en todos los libros los nativos digitales. Entonces entramos a combatir esos tres y logramos finalmente que haya el programa para tener un infocentro en cada junta parroquial, un infocentro en cada zona, así sea una población de menos de 5,000 habitantes, y programas de capacitación para adultos mayores y niños muy pequeños. Entonces con eso se combaten las tres cosas, pero siempre en telecomunicaciones hay una gran realidad. Donde está más lejos es más difícil llegar. ¿Hay necesidad de esta ley? Hay necesidad de esta ley porque creo que esta ley va a permitir que se enfoque el Estado en la importancia de que las tecnologías de información y comunicación se migren hacia el conocimiento, hacia la información, hacia el bienestar ciudadano. Hacia donde realmente se requiere. Claro, porque las tecnologías por sí solas, como usted lo ha dicho, las tecnologías por sí solas pueden servir para mucho o pueden no servir para mucho. Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Guerrero, quien fuera ministro de Telecomunicaciones, por habernos compartido en estos minutos importantes reflexiones sobre lo que significa el desarrollo de la tecnología en nuestro país, el analfabetismo digital que va disminuyendo y el compromiso de cada uno de nosotros de ser siempre mejores que las máquinas. Las máquinas no nos cambian, nosotros transformamos a las máquinas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Nos despedimos de ustedes también, señoras y señores. Eso ha sido Diálogo. Lo hemos llevado a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio, la televisión y el internet. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.